Las plantas son seres vivientes, nacen, se alimentan, crecen, respiran, se reproducen, envejecen y mueren. Para llevar a cabo estas funciones, la mayoría de las plantas han desarrollado un organismo compuesto de raíces, tallo y hojas. Además, muchas de ellas tienen flores, frutos y semillas. Las plantas nos proporcionan alimento, medicina, madera y producen el oxígeno que respiramos. No todas las plantas son iguales. La mayoría de las plantas desarrollan características según el ambiente en el que viven. No es igual una planta que vive en zonas desérticas que las que viven en ambientes húmedos. Como dijimos antes, las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, entre otras cosas. También brindan cobijo a otros seres vivos, producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, aumentan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Para finalizar, te invito a que plantes lo que más te guste y lo cuides mucho, así ayudamos a nuestro mundo. Te mando un abrazo fraterno y espero que nos veamos pronto. Mi nombre es Fernando de 4C. Hola, soy Simona y hoy voy a hablar un poquito sobre las plantas. Bueno, las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las plantas están formadas por 5 partes: el tallo, la raíz, flor, hoja y fruto. Las plantas se utilizan para obtener alimento, medicamentos, madera, papel, etc. También son importantes para obtener refugios, alimentos para algunos animales. Las plantas son seres vivos muy importantes en el medio ambiente. Producen su propio alimento y brindan oxígeno al resto de los seres vivos. Nosotros les damos muchísimas utilidades. Son la base de nuestra alimentación, de nuestra medicina, pero también las usamos para decorar y para crear ambientes cómodos, frescos y bellos. En el medio ambiente, todos los seres vivos dependen del equilibrio que generan las plantas. Ellas tienen la capacidad de adaptarse al ambiente que habitan. En una selva, por ejemplo, sus hojas son grandes para poder atrapar la luz del sol, ya que los árboles son muy altos. Incluso algunas se trepan a ellos para poder obtener luz. Son un sustento irreemplazable para los animales, ya que les brindan comida y hogar. Por todas esas razones hay que cuidar las plantas y su medio ambiente. Hola, les voy a contar qué son las plantas. Pero, ¿qué son las plantas? Las plantas son seres vivos que nacen y necesitan agua, alimento y oxígeno. Ellas crecen, se reproducen y más adelante mueren. Las plantas fabrican su alimento gracias al agua, aire y sol. A las plantas las utilizamos para tener oxígeno, sombra, decoración y también son el hogar de muchos animales. Sin plantas no habría vida en nuestro planeta. Las plantas son las encargadas de transformar el dióxido de carbono en oxígeno, que es el aire que necesitamos para vivir. Cuanto más las cuidemos, mejor será para todos los seres vivos del planeta. Y casi me olvido de algo muy importante. Son nuestra principal fuente de alimento. Por eso, les aconsejo cuidar, sembrar y cultivar las plantas. Gracias. Chao. Hola Sonia, este es el video sobre las plantas. Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento combinando dióxido de carbono y agua. Nos dan oxígeno a los humanos y a otros seres vivos. Espero que te haya gustado. Un beso. Voy a contar un poco sobre las plantas. Las plantas y sus características. Las plantas son seres vivos muy importantes para nuestra vida, porque nos aportan muchos beneficios. Nos otorgan oxígeno, nos permiten elaborar medicinas y brindan alimento como frutas y verdes. Las partes de las plantas son las raíces, el tallo y las hojas.
Les permiten crecer, desarrollarse y reproducirse en las condiciones que presenta el ambiente. Algunas pueden vivir en sitios muy secos y otras necesitan abundante agua. Son los únicos seres vivos capaces de tomar la energía del sol para fabricar su propio alimento. Por eso decimos que son autótrofas. Resultan indispensables para la vida de otros organismos, ya que liberan oxígeno necesario para todos los seres vivos. Cuidar las plantas es proteger la vida. ¿Qué son las plantas? Las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ellas se fabrican sus propios alimentos. Las plantas, ¿para qué las usamos en nuestra vida cotidiana? Usamos las plantas para hacer ropa, para hacer papel, para hacer alimentos como frutas y verduras, para hacer también medicamentos. ¿Y por qué son tan importantes las plantas en nuestra vida? Porque son importantes porque nos dan oxígeno en el aire y fertilizan el suelo. Yo te invito a plantar una planta, así hacemos un mundo mejor. Las plantas son seres vivos que crean su propio alimento con la luz del sol, el agua y los nutrientes. Ellas nacen, crecen, se reproducen y mueren, como todos los seres vivos. Utilizamos las plantas para dar sombra, para crear alimentos, para curarnos, para curar heridas. Y las cosas más importantes de las plantas en el planeta Tierra es el oxígeno, que agarran dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Ahora te invito a que plantes por lo menos o cuides una plantita o plantes un árbol o algo. Chao. Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son muy importantes para el medio ambiente y para el resto de los seres vivos que habitan en el planeta, incluido el ser humano. De ellas se obtiene una gran cantidad de beneficios y de ellas depende la vida y la salud del planeta Tierra. Son los únicos seres vivos capaces de captar la energía del sol para elaborar su alimento y además nos brinda el oxígeno para vivir y respirar. Ayudarnos a nosotros y al planeta haciendo un pequeño cambio. Si todos aportan su grano de arena, el mundo será un mundo mejor. Cuidemos las plantas. Voy a hablar de la importancia de las plantas. Para las personas, las plantas son muy importantes porque las usamos para obtener alimentos, medicamentos, madera para construir viviendas, muebles, papel, etc. Las plantas son muy importantes porque purifican el aire. Además son productoras de oxígeno, regulan el clima y las plantas son alimentos de muchos animales. Las plantas son la base de la cadena alimenticia. Esta es mi información sobre las plantas. Las plantas son seres vivos indispensables para la vida ya que aportan oxígeno. Las partes de una planta son: raíz, absorbe los nutrientes y la fija en la tierra. Tallo, sostiene la planta y circula la savia por dentro. Hojas, en ellas se realiza el proceso de fotosíntesis y sirven para que transpire la planta. Flores, es el órgano reproductivo de la planta. Fruto, en muchos casos se utiliza para comer y dentro de ellos se encuentra la semilla y hace un nuevo ciclo de vida.
Las plantas se usan para muchas cosas, como para hacer casas de madera, alimentos, para dar sombra, para dar remedio, para leña, para combustible, para adornos, etc. La importancia que tienen las plantas para el medio ambiente son: aportan oxígeno, dan sombra, previenen inundaciones y son el primer eslabón de la cadena alimenticia. Y para los demás seres vivos también tienen la misma importancia que para el medio ambiente y también su alimentación. Por último, los invito a sembrar una pequeña huerta en su casa para que coman rico y saludable, a que cuiden los árboles para respirar aire puro y cuidar al planeta en general para vivir mejor. Importancia de las plantas. Las plantas son seres vivos que tienen distintas partes que son las raíces, el tallo, las hojas y en algunas las flores o el fruto. Las utilizamos para distintas cosas, como por ejemplo para alimentarnos, para decorar, para dar sombra, para purificar el aire, etc. Es importante que cuidemos las plantas porque nos dan oxígeno y nos protegen del sol. Las plantas sufren de la tala, la contaminación y los incendios. También las plantas son importantes para los animales porque les dan muchos beneficios. Por ejemplo, un refugio cuando hay tormenta. Por todo lo anterior, son muy importantes las plantas para el ser humano y otros seres vivos. Por favor, cuidemos las plantas, ellas sufren por el ser humano. Planten y cuiden las plantas.